ahora sí, así. Me da gusto ver a tu hermano Rafael, yo que ya tengo, creo que desde que se cerró la iglesia no lo hemos visto. Hermana también, bienvenida, Dios les bendiga y vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a continuar a iniciar nuestro programa de este domingo, precioso domingo, ¿verdad? Que no tenemos ningún cumpleañero presente. Tenemos a la niña aquí presente, esperamos que Jocelyn llegue, que también que se le hizo tarde también, pero yo creo que le cantamos a la cumpleañera. ¿Cuál es el himno, hermano? 6:12. Omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Por Dios le damos gracias que tomamos sin par. Al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, te colme lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Vamos a orar por Sofía. Señor de los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición de vida que tú nos das, porque cada día que tú nos das es bendición para ti. Señor, en este día en especial te damos gracias por la vida de Sofía, por permitirle cumplir un año más de vida, Señor. Te encomendamos esta niña, Señor, en tus manos siempre, que tú la guardes, la protejas, y la ayudes a crecer en gracia para contigo, Señor, y para con las personas. Y recordamos también a Jocelyn, celebrar un año más de vida también este día. Sí, Padre. La bendición sea con ellas, con Jocelyn, con su familia, y también con Sofía, Señor, permitiéndoles muchos más años de vida y que la bendición, Señor, sea extensiva a su familia. Que el Señor les bendiga ahora y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos el momento de las oraciones por la congregación, por las personas, aquellas personas que están necesitando de oración. Si hay alguien que quiera anunciar alguna oración que se haga en esta mañana, aparte de las que ya están aquí en el boletín, creo que está. Tenemos que orar por la familia García, por la muerte, el fallecimiento de nuestra hermana Eunices, que ayer me di cuenta yo de esto. Y hago otras que están incluidas aquí en el boletín, por la familia García, por el fallecimiento de nuestra hermana Eunices, misioneros de la Rosa en Perú y Fauci en Egipto. Vamos a... ¿Perdón? La sobrina, hermana, sí, perdón, la hermana, sobrina, sí, hermana Flor Leiva que está aquí. Hermana, dígame. Hermano, yo estoy dándole gracias a Dios porque he pasado por tanto y cuando desmayo le pido perdón, ¿verdad? Porque sé que Él está conmigo. Amén. Y que si Él está conmigo, de todo lo que está para no tengo nada de esto. Por eso le pido perdón, que me dé más fe, me fortalezca y me fortalece. Amén. Muy gracias, estoy aquí, ¿verdad? Y por todos mis hermanos
porque siempre estoy orando por ustedes, sabiendo que están conmigo, ¿verdad? Que estamos juntos en esto. Gracias. Amén. José Morales perdió a su hermana también esta semana. Sí, oramos por la familia Morales, que también falleció su hermana Esther un día de estos, la semana que pasó, o esta semana. Y también recordamos al sobrino de Sara, que por su operación, que ella perdió una pierna y pues no se ve muy alentador las noticias por la otra pierna. Entonces tenemos en oración a Eddie. ¿Alguien más? Así rapidito. Eddie Cifuentes. Quiero darle gracias a Dios porque si me ven aquí parchado es porque el médico me mandó que me hicieran una biopsia de una mancha lunar que tenía allí y por fortuna, pues aunque el resultado todavía oficialmente no me lo ha dado el doctor o cualquier tratamiento, pues células que se han quemado por el sol y que si no se descubren eso trasciende en cáncer de piel. Entonces, gracias a Dios que se dio a tiempo. Amén. Sí. Amén. Damos gracias a Dios por... Yo también le doy gracias a Dios porque pude estar en Guatemala un tiempito y el Señor me ha cuidado y estoy aquí, gracias a Dios, sano. A pesar de lo rojo que está Guatemala, me cuidé, Dios me cuidó y ahora que vine me hice la prueba inmediatamente porque eso en los aviones sigue el peligro, ¿no? Pero gracias a Dios todo salió negativo y le doy gracias al Señor por eso. Amén. Continuamos entonces con nuestro programa. Vamos a orar. Señor de la gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote especialmente por la oportunidad de estar aquí reunidos con el propósito, Señor, de rendir adoración a tu santo nombre. Te damos gracias por la provisión que has hecho para tu pueblo, Señor, por los que están presentes aquí, por los que por las diversas razones no nos acompañan en esta mañana. Te rogamos, Señor, de que tu bendición sea con todos ellos. Pero en especial, Señor, queremos poner delante de ti, como dice tu palabra, poner nuestras necesidades y peticiones delante de ti. Le hacemos, Señor, una acción de gracias y oramos por la salud de la sobrina de Dolly, por Flor, por Rafael mismo, Señor. Le damos gracias también por la protección que nos das y el cuidado. Oramos, Señor, por la familia García, para que tú traigas consuelo en la pérdida de nuestra querida hermana Eunice. Oramos también, Señor, por consuelo para la familia Morales en la pérdida de la hermana de José. Y, Señor, también por el sobrino de Sara que está viviendo esta difícil experiencia, Señor, de salud. Gracias por tener entre nosotros la hermana Leonor y a pesar de las dificultades y lo que ha experimentado, Señor, tú has hecho la provisión para ella y la has sostenido. Te damos gracias, Señor, por tenerla en medio nuestro. Te damos gracias por el retorno sin contratiempo de Jorge y su protección especialmente, Señor, en estos tiempos de pandemia. Rogamos, Señor, para que tu presencia y la manifestación de tu poder, Señor, sea real en cada vida, en cada persona, Señor, que tu palabra expuesta realmente sea palabras tuyas, Señor, para traer ánimo y entusiasmo en la vida personal y de relación contigo de cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Acompáñanos, Señor, en esta reunión. Gracias por tu bendición continua y que podamos, Señor, siempre ver esa manifestación tuya en nuestras vidas y en cada vida. En el nombre de tu Jesucristo damos siempre en acción de gracias. Amén. Amén. Amén.
Tenemos en la pantalla llamamiento a la adoración. Amén. Puestos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor: a ti dirijo mi oración, mi Dios, en ti confío. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tu sendero. Guíanos y encamínanos en tu verdad, pues tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, del amor, de la ternura, siempre nos has manifestado. El Señor le muestra el camino a seguir a aquel que les honra. Te honramos, alabamos, oh Señor. Aleluya. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de podernos reunir en este lugar, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, para darte la honra y la gloria, Señor. Gracias por todos los hermanos que están en este lugar y los que están llegando, Señor, que tú les traigas, y si alguno viene en camino, que tú les traigas con tu paz y tu bendición para que puedan gozarse en tu presencia, Señor, juntos a alabar tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para la alabanza y vamos a hacerlo con mucho gozo, con la ayuda de nuestra hermana. Si quiere subir mi esposa, si nos puede ayudar. ¿Tenés signario? Aquí miramos los dos. Existir las tinieblas de mí.
usted es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Aleluya. Alto, aleluya. Amén. La lectura. Sigue. Quede así de pie por un momentito, vamos a tener la primera lectura bíblica y esto va a estar, creo, aquí está. La primera lectura la encontramos en el Salmo 146. Lo vamos a hacer Responsiva. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabá al alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. El que sale el espíritu y vuelve al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, y el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sion, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las naciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Palabra de Dios. Amén. Seguimos adorando al Señor por medio de las alabanzas con el himno 386. Cristo es mi dulce Salvador. Mostrame su infinito amor, curando
Gracias, hermanas, por su ayuda. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos el momento en el cual todos participamos en las ofrendas y las oraciones, diezmos y ofrendas para el Señor. Es que todos vamos a participar en este momento. Voy a pedir que siempre se haga con la orden que se ha hecho. Así de que hermana Norma, hasta ahora. Padre, Padre nuestro, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de estar esta mañana aquí, Padre, en tu casa de oración, para alabarte y glorificarte, Señor, y rendirte toda la honra y toda la gloria, Padre. En esta mañana, Señor, estamos muy regocijados, Señor, de ver este grupo de tus hijos aquí, Padre Santo, con el propósito de alabarte, Señor. Gracias, Señor, por estas ofrendas. Te damos muchas gracias, que tú las multipliques, que tú las santifiques, Señor, y purifiques, Señor, para el sostén de tu obra, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que depositaron su ofrenda, su diezmo, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de tus hijos, Padre, que en esta nueva semana, Señor, que vamos a empezar, que tú, Señor, abras puertas de bendición y que tú hagas la provisión para cada uno de tus hijos, Señor. Sabemos, Padre, de que tú eres fiel con nosotros, Señor, no nos desamparas, no nos has dejado nunca, no nos ha faltado, Señor, un plato de comida en la mesa, Señor. Señor, gracias. Señor, porque tu fidelidad es grande. Grande, Señor, y así gracias. como tu fidelidad ha sido grande con nosotros, Señor, también nosotros tenemos que ser fieles a ti, Señor, poniendo, Señor, estos centavos, estos dólares en este plato, Señor, que sabiendo, Señor, que es para el sostén de tu obra, Padre. Padre, muchas gracias. Siga tocando corazones, mi Dios. Yo sé que tú nunca vas a desamparar tu obra, Señor. Yo sé que tú vas a seguir tocando esos corazones, vas a seguir tocando a estos hermanos para que ellos puedan venir y reunirse
y puedan, Señor, enviar sus sobrecitos, Señor, porque sabemos que de ese dinerito tu obra está de pie, Señor. Gracias porque tú no has desamparado tu obra y no la vas a desamparar, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, derrama bendiciones sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, te damos la honra, te damos la gloria, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Quédese de pie un momentito, vamos a tener la segunda lección de la Escritura que se encuentra en Marcos y vamos a escuchar la palabra. La palabra del Señor se encuentra en Marcos 7. Amén. Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echarlo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de ti. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Ahí le llevaron un sordo mudo, tartamudo, y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Con eso se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo le va a bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los otros. Gloria a Dios. Tremenda lectura bíblica y dejamos al pastor con nosotros. Amén. Gracias, hermano Jorge. Bendiciones y saludos para todos. Hermana Leonor, Ronnie, bienvenidos. Me da gusto verles por acá. Y yo sé de que el Señor se goza también más que nosotros. En el día de hoy, mis hermanos y hermanas, quiero que hablemos del Evangelio inclusivo. Y esta es una palabra que está muy de moda en el día de hoy, el inclusivismo, y se crean políticas acerca de ser inclusivos, es decir, darle apertura y hacer que las personas que por alguna razón pueden ser diferentes, pues sean parte del núcleo social general, y entonces se hace un llamamiento a incluir a los de diferentes razas, a de diferentes tendencias políticas, aún de diferentes tendencias de género, como se habla hoy. En el ámbito religioso ahí se ha acuñado también para incluir el inclusivismo,
como corrientes en las que todo está bien, ¿sí? Todo tipo de expresión religiosa está bien, y se vuelve muchas veces una herejía. Pero no quiero hablar de ese inclusivismo. Yo quiero hablarles en el día de hoy de el inclusivismo que usó el Señor Jesús, especialmente para enseñarnos la universalidad del Evangelio, para enseñarnos que cada uno de nosotros delante del Señor tenemos tremendo valor. Usted tiene tremendo valor delante del Señor. No importa sus características, no importa su procedencia, no importa su raza, usted es un ser humano y por usted vino a morir el Señor. Porque somos seres humanos, como raza humana, vivimos la herencia del pecado original y fuimos destituidos de la gracia de Dios, pero el Señor murió por nosotros y nos llamó. Y en el Evangelio, especialmente cuando hablamos de nuestra herencia en el pasado, especialmente del Antiguo Testamento, parece que Dios se hubiera revelado solamente al pueblo de Israel y que ese Dios creador solamente tuvo misericordia por el pueblo de Israel y lo llama a su pueblo, y allí empezó. Pero el Señor Jesús nos demostró que no era solamente para el pueblo de Israel. Pedro tuvo una experiencia de saber cómo el Señor y cómo Dios no tenía acepción de personas cuando estaba en la casa de Cornelio. Pablo se sintió llamado a servir a los gentiles, pero en realidad quien empezó el ministerio de ampliación, de inclusión, no solamente los de Israel, pero aquellos que estaban fuera de Israel, pero que buscaban a Dios, esa lección nos la dio el Señor. Y yo creo que en el día de hoy me acompañes en la lectura que acabamos de tener en el Nuevo Testamento, en Marcos 7, y sigan conmigo porque quiero que miremos el pasaje y me acompañen en algunas observaciones que pude hacer de allí. Y en base a esas observaciones vamos a ver las lecciones que aprendemos de este pasaje. Y a la vez eso sirve como un modelo de estudio bíblico también. Sí. A veces y muy frecuentemente, lo digo en mi experiencia personal, lo digo en la experiencia de otras personas, leen la Biblia y pasan por allí por encima del texto y no se detienen a ver esos detalles que traen lecciones tremendas y profundas, ¿sí? Y yo creo que aquí lo vemos. Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. ¿Y eso qué? ¿Me entienden? Oh, Tiro, ok. Pero esa es la primera observación que podemos hacer. Jesús, cuando se fue a Tiro y a Sidón, estaba saliendo de sus límites, estaba saliendo del territorio de Galilea, y es la primera observación que debemos hacer. Obviamente, por eso es importante de que cuando leamos la Biblia nos acompañemos de otros recursos que son importantes y que nos ayudan para dar más profundidad a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Entonces la primera observación que podemos hacer aquí es que Jesús estaba saliendo del territorio, cruzó la frontera, ¿sí? Se salió de su territorio, ¿sí? Segundo, se fue a la región de Tiro y de Sidón, que son ciudades de la región que era Sirofenicia, lo que hoy es el Líbano, hoy es el país del Líbano. Se salió de Israel y pasó al Líbano, y en ese tiempo estaba dominada por los sirios y estaba bien al noroeste de la región de Galilea y Capernaum, que era donde Jesús había nacido y donde se había criado, Galilea, en Nazaret. Entonces observamos eso también. Al llegar allí entró en una casa. ¿Quién era la casa? No sabemos, pero entró en una casa y él quería pasar inadvertido, pero no lo logró. ¿Ve? Esa es otra observación. Después, leyendo el texto, vemos que una mujer de allí, y es importante que entendamos eso,
porque como dice allí Marcos, era extranjera. A veces pensamos, y leyendo sin cuidado, pensamos que estamos hablando allí alrededor de Jerusalén y que esta mujer era extranjera en Jerusalén, pero no, esta mujer está allí en la región de Sirofenicia, lo que hoy es el Líbano, y obviamente era extranjera, no era judía. Esa es una observación que podemos hacer. La mujer, dice, no era judía, era sirofenicia de nacimiento, y por alguna razón la mujer se enteró de que Jesús estaba allí en su tierra. Sí. La mujer tenía una hija poseída por un espíritu maligno. Y vayan pensando en eso, ¿sí? En la situación de la mujer. Era una madre con un hijo, una hija afectada por una dolencia. Y esta es una carga tremenda, ¿sí? Cuando tenemos un hijo o una hija que padece de alguna enfermedad, es una carga tremenda. Y siempre, madre o padre, especialmente las madres, está buscando siempre la manera de encontrar algo que resuelva el problema de sus hijos. Tengan en cuenta eso, porque eso nos da pautas para entender lo que está pasando allí. Entonces, esta mujer no judía, con este problema tremendo para su hija, se acerca a Jesús y dice la Escritura, observen eso, se postra a los pies de Jesús, se postra a los pies de Jesús y le pide que libere a su hija. Observamos que Jesús inicialmente le responde a su pedido, le niega su pedido en una respuesta un tanto brusca, insultante, ¿no es cierto? Sí, le dice perro. Y curiosamente los judíos, a los que no eran judíos, en su lenguaje slang, como se dice en inglés, los llamaban perros, ¿sí? Así como hay tantas palabras en el lenguaje para designar ciertos grupos, los judíos llamaban perros a los que no eran judíos. Pero vamos a hablar de eso. Entonces Jesús niega a la mujer su petición y le responde aún de una manera insultante. La mujer a su vez le responde de una manera muy hábil, ¿sí? Los perros aún se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Ve? Esa es la respuesta de ella. Y observamos más adelante que Jesús claudica ante la respuesta de la mujer y le concede la petición. ¿Sí? ¿Estamos allí? Finalmente Jesús declara: por haberme respondido así, puedes irte tranquila. Estamos observando, ¿no es cierto? Seguimos el texto, la segunda parte habla de otro episodio y observen que Jesús se sigue moviendo. Jesús está en acción todo el tiempo. Y créame, en esa época no tenemos los vehículos que teníamos hoy. Jesús ni siquiera tenía caballo, ni mula, ni burro. Era a pie y siempre había una buena distancia desde, para que se hagan una idea, Tiro está aquí al pie del mar Mediterráneo, Sidón está arriba y Galilea está acá. ¿Sí? Así de que Jesús fue de Galilea a Tiro, subió a Sidón, dio una vuelta hacia en la mar de Galilea, caminadas tremendas, ¿sí? Aproximadamente de Tiro a Sidón hay 25 kilómetros, ¿sí? Y hacerlos a pie tarda su buena cantidad de horas y después regresarse por la misma cantidad. Así de que había propósito, había estrategia en lo que el Señor hacía. Pero miremos lo que está pasando. Dice, Jesús regresó de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Sí, observamos tremenda caminada, tremendo
peregrinaje, regresa a la región de Galilea, en la región de Decápolis. Allí le presentan a un hombre sordo, tartamudo, para ser sanado. Observe que el evangelista dice para ser sanado. Esa era la expectativa que la gente tenía para este hombre, que lo conocían. Le piden muy específicamente que ponga la mano sobre él. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ponga la mano sobre él. Y curiosamente Jesús se lo lleva aparte, ¿sí? Aparte del resto de la gente. Curiosamente pone sus dedos en los oídos de este personaje y curiosamente pone saliva en la lengua de este personaje. Detalles bien interesantes, ¿no? Y hasta extraños, pero es el trabajo de Jesús, ¿sí? Siguiendo las observaciones, Jesús dice, mirando al cielo y suspirando, exclamó, ábrete. E inmediatamente se abrieron sus oídos, se destrabó su lengua y habló normalmente. Seguidamente en los versículos, versículo 36 dice ya, Jesús no quería que le dijeran a nadie lo que había ocurrido, ¿sí? Pero la gente seguía propagando la noticia. En el versículo 37 observamos que la gente, observe lo que dice, estaba no solamente asombrada, pero sumamente asombrada. ¿Y qué decían? Este todo lo hace bien. Sí, este todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Cantidades de detalles que hay allí en el pasaje, ¿ve? Y estamos hablando solamente de unos pocos versículos. Y en esos detalles hay tremendas lecciones que nosotros debemos aprender. Y quiero que volvamos otra vez al principio, ¿sí? Número 1, ¿por qué Jesús se salía del territorio? De su territorio y se iba ya a Tiro y a Sidón. Hay varias razones. Una de ellas es, él estaba un poco frustrado con la incredulidad de la gente de su propia tierra. Si ustedes leen los textos anteriores en Marcos, vemos que él estaba asombrado de la incredulidad de la gente de su tierra y dijo, en verdad no hay profeta en su propia tierra. Sí. Y no pudo hacer muchos milagros allí porque la gente no creía. Sí. Hizo algunos fuera de Nazaret, en otras partes de la región de Galilea, multiplicó los panes y los peces por ahí en esos territorios. Su fama había crecido tremendamente, tanto que se oía por allá en Jerusalén, y en Jerusalén, recuerden en la lección anterior, mandaron a fariseos para mirar qué era lo que estaba pasando con él. Entonces había cierta hostilidad. A lo mejor dijo, es bueno que me retire un poco de acá y me vaya a esta otra región a ver qué pasa por allá. Podemos pensar eso, ¿sí? Había rechazo de las autoridades religiosas. Quería también huir de pronto de la notoriedad. Había alcanzado mucha fama y lo estaba formando la fama. Podemos pensar que quería tener un tiempo privado con los discípulos y instruirlos allí sin que nadie los molestara. Podemos pensar todas esas cosas. Pero yo estoy convencido de que había un propósito predeterminado en el Señor para ir a esa región. Y ese propósito tiene que ver con el alcanzar a aquellos que no eran judíos, para enseñarles a ellos, para enseñarnos a nosotros de que el Evangelio es universal, que el ministerio de Jesús era para toda persona y es para toda persona como lo sigue siendo hoy. Que ese Evangelio es para ti y para mí, no importa nuestras características o nuestras limitaciones o nuestra insuficiencia. Dios tiene cuidado de ti, quiere algo de ti, quiere que tú seas salvo y quiere que tú seas parte del reino de Dios. Así de que especialmente para dar una lección de inclusividad del Evangelio. El Evangelio es para todos, no solo para los judíos o para aquellos tradicionales.
Y obviamente tenemos que pensar en nosotros como iglesia. ¿Cuántas veces estamos siendo sectaristas? ¿Cuántas veces por nuestra forma de ser, nuestra tradición, entonces dejamos por fuera a otros que no se parece mucho a lo que nosotros practicamos? O en nuestras acciones, como dice Santiago, creamos preferencias por personas, quizás por los más opulentes, por los que tienen riqueza, o por los más simpáticos, pero esta es una lección que el Señor nos está dando de que el Evangelio es para todos, para todas las personas. Su destino lo alejó de Galilea, de Nazaret, su tierra, cruzó fronteras e intencionalmente se mezcla con extranjeros en oposición a la ley judía. Ese es otro detalle. El irse allá con los gentiles, eso estaba prohibido para los judíos. Entonces Jesús intencionalmente estaba quebrantando esas tradiciones que habían sido leyes humanas y que nada tenían que ver con el amor de Dios y con el alcance que Dios quería dar a otros más allá de su propio territorio. Sí. Los judíos consideraban a los extranjeros impuros. Entonces Jesús quería mostrarle al mundo que el Evangelio y el mensaje de Dios era para judíos y para gentiles. Y así lo tiene que declarar después Pablo, ¿sí? Porque delante de Dios no hay separación de judíos o de gentiles, de hombres o de mujeres, de esclavos o libres. Todos son beneficiarios y todos son recipientes de la gracia de Dios. Y nos tenemos que gozar en eso. Estaba entrando en la casa de un gentil cuando entró en esta casa, que eso era también abominación para los judíos. Y lo curioso es que hasta esta tierra extranjera había llegado la fama de Jesús. Y estos extranjeros personificados en esta mujer están representando también a no judíos que conocen y han oído de Jesús y quieren experimentar el beneficio y la bendición de ser parte del ministerio de Jesús. Esta mujer se presentó delante de Jesús, como lo mencionamos antes, se postró a los pies, rogándole sanidad para su hija. Y es curioso que una mujer, no un hombre, allí no aparece el papá de la niña, una mujer que representa también un grupo que ha sido en la cultura judía y en el Medio Oeste, que representa el grupo también de segunda clase, que las mujeres no tenían todos los privilegios que tenían los hombres. Jesús está ministrando a una mujer extranjera. Es una muestra de inclusivismo. ¿Ve? Dios tiene cuidado de eso. Esta mujer se presenta delante del Señor. Como madre explora la posibilidad por el bienestar de sus hijos. Y entonces aquí este famoso milagrero que ya lo han oído, tiene algo para resolver mi problema. Pero hay algo más que simplemente el deseo de aprovechar a este milagrero que venía. Y algo en el corazón de esta mujer le daba la certeza de saber de que allí lo iba a encontrar. Y aún lo que le dice el Señor, la forma como lo dice, que parece repetir la discriminación que ya había en el medio, al decirle que no conviene de que le dé a los perros la comida que es para los hijos. Sí. Aunque de pronto el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora los perros comen mejor que los hijos, ¿o no? Y los servicios médicos son tan caros como los servicios veterinarios son tan caros como los servicios médicos. ¿Sí? Pero vayan a nuestros pueblos, ¿no es cierto? Y en el campo, como los perros están por ahí regados y a lo que quieran comer. De todas maneras, Jesús está usando
Y no lo está haciendo para hacer daño a la mujer, pero lo está haciendo para probarla también. ¿Sí? Para probar su fe. Dice, no es justo. Y si ustedes miran hay un texto paralelo en Mateo 15 creo que es, habla específicamente, no está bien que le deje de dar la comida a los hijos de Israel, porque yo vine a servir a los hijos de Israel, y le dé la comida a los perros. Pero la respuesta de esta mujer es fascinante, ¿sí? Porque la mujer está mostrando, al decirle, aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos, su respuesta denota, número uno, humildad. Señor, aunque sean las obras de tu ministerio, van a ser beneficio para mí. Tremenda humildad. Su respuesta denota una tremenda fe. Una tremenda fe. Yo sé que tú tienes la respuesta, Señor. Aunque sean migajas de lo que tú haces, van a ser tremenda bendición para mí y van a traer solución al problema de mi hija. Yo reconocía, fe tremenda. Y finalmente, no se puso a pensar de que ella era sirofenicia, de que no era judía. Empezaba a reconocer esa universalidad del Evangelio de Jesús. ¿Sí? Y parece decir o parece pensar, bueno, si no fuera así, si fuera solamente para los hijos de Israel la bendición, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Me entiende? Implica una habilidad tremenda. Si usted está aquí es porque usted quiere traer bendición aquí también. Entonces hay humildad, hay fe, hay reconocimiento de la persona de Jesús, de cómo tiene alcance para todos. Jesús prueba la fe de la mujer, pero ella responde de manera hábil. Y aún más, puede ser que los hijos de Israel no quieran la comida que el Señor les está ofreciendo. Y si los hijos de Israel no quieren recibir la comida que Dios les está dando, entonces los que no son hijos de Israel deben recibir esa comida. Y esta es otra lección grandísima. Porque muchos se pierden los banquetes que Dios ofrece. Muchos, por sus intereses personales o lo que hacen, rechazan las bendiciones y la oferta que Dios tiene para su vida. Y este es un asunto de oportunidades, ¿sí? Si Dios te da la oportunidad de salvación, si Dios te da la oportunidad de vida eterna, si Dios te da la oportunidad de vida abundante y te la está ofreciendo, ¿por qué no tomarla? Porque cuando nosotros no tomamos la oportunidad que se nos presenta, otro va a aprovechar esa oportunidad. La oportunidad que yo rechazo puede ser la oportunidad que otro está esperando recibir y que va a aprovechar. Y ese es el Evangelio. El Señor llama a todo el mundo, es para todo el mundo, para todo ser humano. Pero el Evangelio es inclusivo. Pero de alguna manera podemos decir de que el Evangelio de esa misma manera tiene que ser determinante en una respuesta de la persona, ¿sí? El Evangelio es universal, pero no es permisivo. ¿Me entienden? Necesita que yo tome una decisión de aceptar ese regalo que me dan. Y hay gente que está pidiendo el regalo, hay gente que está pidiendo las migajas, aunque sea del Señor. Y hay otros que están rechazando ese regalo que Dios está dando. Y esta mujer, con su fe, con su humildad, con su determinación, dio pruebas de que reconocía en Jesús
al que iba a ser su Salvador. No en muchas partes del Evangelio alguien le responde o llama a Jesús Señor. Sí. Si usted examina el Evangelio, no hay muchas partes en las que le dicen Señor. Lo llaman rabí, maestro, ¿sí? Pero esta mujer, cuando le contesta, en el versículo 28 le dice, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Sí, Señor. Está reconociendo el señorío de Jesús. Esta mujer extranjera, no judía, está reconociendo que este hombre es especial, que este hombre viene de Dios. Y esta respuesta sorprende a Jesús. Y es curioso porque Jesús está claudicando ante el argumento que le está presentando una mujer. Si ustedes miran el Evangelio, vemos a Jesús dándole en la cabeza a todo el que quiere argumentar con él, a los fariseos, a los doctores de la ley, vienen a argumentar con él y les toca salir con la cola entre las patas, ¿no es cierto? Pero esta mujer con este simple argumento sorprende al Señor Jesús. Tu respuesta me ha gustado, ¿sí? Por haber respondido de esta manera, puedes irte tranquila. ¿Ve? Una respuesta de fe, una respuesta de determinación, una respuesta de humildad en lo que estamos pidiéndole al Señor. Y el Señor se goza en esa respuesta y le dice, puedes irte tranquila. ¿Qué les parece? Tremendo. Y el Señor dice, el Evangelio dice que el Señor se fue de la región. ¿Ve? Así de que cumplió un ministerio allí y un propósito y volvió a su tierra. Y en su tierra obviamente se encontró con que esta fama había producido en la gente la expectativa de que él tenía la capacidad para sanar. Y lo estaban esperando con este hombre que era sordo y tartamudo. No era mudo, era sordo y tartamudo, dice la Escritura. Es decir, tenía cierta capacidad de hablar, pero posiblemente por su sordera, entonces no era muy apropiado su manera de hablar, su hablar. ¿Sí? Que es muy común. Hay personas que son sordomudas completamente, que no hablan, pero hay sordos que tienen la capacidad de hablar, pero porque no oyen, no pueden manejar bien su lenguaje. Parece que ese era el caso con este personaje. Y quiero llamar su atención en un par de detalles allí para que aprendamos lección también. Dice, la gente lo estaba esperando para que el hombre fuera sanado. Así de que la gente estaba mostrando fe en el Señor, ya. Y le pedían que pusiera sus manos sobre él, ¿sí? Si imponen las manos, va a haber sanidad. Jesús los lleva aparte, y me llama la atención eso, sí. Me llama la atención eso porque ustedes ven a veces en estos cultos de milagros, y hay muchos por ahí en televisión, y se vuelve tremendo espectáculo, ¿sí? De sanidades, y el predicador o el pastor que tiene ese ministerio a veces hace tremendo show, pero Jesús no estaba buscando hacer show, dice, se lo lleva aparte, y allí a solas con él, con la persona, le trae la bendición que él necesita y le trae la sanidad que él necesita. Y aún así le está diciendo, no le diga a nadie, ¿sí? No le diga a nadie. Y en muchas oportunidades vemos en el Evangelio de que dice lo mismo, pero lo que Dios hace no se queda encerrado en los muros, ¿sí? La obra de Dios se hace conocer. Y la bendición de Dios para nosotros como personas y como seres humanos, hay que proclamarla y hay que bendecirla. Otro detalle tremendo, sí.
Jesús va a hacer la obra en ti, Jesús va a hacer la obra en mí, muchas veces sin ninguna espectacularidad. Hay muchas cosas que el Señor hace por nosotros que no hay necesidad de proclamarlas a los cuatro vientos, pero debe producir en nosotros un corazón agradecido, una vida de encuentro con el Señor, sin tanta bulla, sin tanto alboroto, pero llenos del gozo que el Espíritu nos da. La gente, y con eso quiero finalizar, mis hermanos, la gente, dice en el versículo 37, estaba sumamente asombrada por todo lo que Jesús había hecho. Sí, sumamente asombrada. Y dicen, este todo lo hace bien. Curiosamente, el texto es similar al texto que se ve en Génesis capítulo 1, versículo 31 creo que es, cuando el Señor, después de la creación, cuando Dios hace la evaluación de la creación, ¿sí? Y dice que Dios vio que era bueno. Es la misma expresión, ¿sí? Es como evaluar y decir, esto está bien, esto está apropiado. Y esto estaba en el corazón de las personas que estaban viendo lo que Jesús hacía. Así de que el Señor sigue trabajando en nosotros, mis hermanos. Recordemos eso. No hace distinción de personas. No hace distinción de grupos. Tiene cuidado de ti. Así de que tú no te sientas menos y obviamente no te sientas más que nadie delante del Señor. Respondamos al Señor con humildad, con fe y con determinación. El carácter de esta mujer denota de alguien que está segura de sí misma, pero también de fe en este personaje que es Jesús. No podemos decir ni ir delante, es que Dios no se acuerda de mí, ¿sí? Es que Dios no me quiere a mí. Ore usted porque Dios no me oye a mí. ¿Sí? ¿Han oído algunas personas decir así? No, el Señor oye a todos y a cada uno de nosotros. Pero respondamos al Señor con fe, con humildad y con determinación. El Señor nos ha presentado un evangelio que no es exclusivo, es inclusivo, porque quiere integrarnos a todos nosotros. Jesús se esfuerza por alcanzar y bendecir a todos. Nosotros hagamos esfuerzos también por no ser discriminantes con nadie, no haciendo acepción de personas por cualquier condición o característica que posee. Acerquémonos con fe, humildad y certeza a Jesús, pues Él quiere alcanzarnos, no importa la condición de cada uno de nosotros. Debemos aceptar el desafío de creer que Jesús sigue haciendo milagros de liberación, milagros de sanidad, así como prometió desde el Antiguo Testamento en Isaías, que iba a venir a dar sanidad y vista a los ciegos y oído a los sordos. Y finalmente aceptar como esta gente de que el Señor todo lo hace bien, ¿sí? Y todo lo que hace es para nuestro bien. Y no necesitamos asombrarnos, porque ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero sabemos que el Señor tiene lo mejor para nosotros siempre. Y esa es una verdad que no se puede discutir. El Evangelio es inclusivo y tú estás incluido allí. Que el Señor los bendiga. Oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias, Señor, por las refrescantes palabras del Evangelio siempre, por darnos la posibilidad de explorarlo y aprender de tu amor, Señor, para con nosotros. Señor, haz que podamos responder en fe, aprovechando ese amor, aprovechando el regalo de salvación que nos ofrece siempre,
que podamos vivir por Él, para gloria tuya, Señor, y para bendición de otros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a proceder, hermanos, en el día de hoy a celebrar la Santa Cena. Nuestro Señor invita a quienes le aman, a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz con los demás, a participar de este banquete. Por lo tanto, les invito también a que confesemos nuestros pecados delante de Dios en presencia de los unos y los otros. Voy a invitarles para que repitan conmigo esta oración de confesión. Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón. No hemos hecho tu voluntad. Hemos violado tu ley. Nos hemos rebelado contra tu amor. No hemos amado a nuestro prójimo. Y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos, Señor, que nos perdones. Libéranos, Señor, para que te sirvamos con gozo, mediante nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Mis hermanas, escuchen las buenas nuevas. Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestros pecados son perdonados en el nombre del Señor. Este es el banquete del Señor, y el Señor invita a quienes han confiado, le confiesan como Señor y Salvador y han sido bautizados cristianamente a participar de este glorioso banquete espiritual que Él ha preparado. El Señor está en medio de nosotros, y en esta experiencia de partir el pan nos recuerda la experiencia de Jesús con los discípulos cuando después de caminar toda la tarde en el camino de Maús, ellos no le reconocían, pero cuando Jesús partió el pan delante de ellos, sus ojos fueron abiertos y ellos reconocieron al Señor. Así de que en esta experiencia de celebración en memoria del Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos reconocer al Señor en este acto, pero también en cada persona que nos rodea como hijo e hija de Dios. Oremos. Señor, de toda gloria te damos gracias, Señor, por este misterio especial en que tú te has dado por nosotros y en forma física, material, diste tu cuerpo y tu sangre en expiación, Señor, de nuestros pecados y como pago de nuestra deuda delante de Dios para darnos vida eterna. Estos elementos que son fruto del esfuerzo humano, de la vida humana, Señor, sean en estos momentos símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Y en obediencia a ti, Señor, celebramos este acto precioso en el que celebramos la redención. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue arrestado, tomó el pan y después de haber dado gracias a Dios, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo dado por vosotros, comed de él en memoria de mí. De la misma manera, después de terminada la cena, tomó una copa y la dio a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto sellado de mi sangre, toda vez que la bebieres, hacedlo en memoria de mí.
todas las veces que comieres de este pan o bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciamos, hasta que Él venga y podamos participar en ese banquete espiritual que Él tiene para nosotros también en los cielos. Así como todos los pedazos son parte de un mismo pan, así también nosotros aquí somos parte de un mismo cuerpo y de un solo pan, somos todos repartidos. Así de que los invito para que, como hemos hecho con anterioridad, recuerden que para participar de la cena hay dos cubiertas que hay que quitar. Vamos a recibir primero todos los elementos y después juntos tomamos cada uno de ellos. Escuchamos el Salmo 92, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, por tono suave del arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en casa de Jehová, en los santos de nuestro Dios florecerán. Así en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Vamos a tomar juntos el pan, es el cuerpo de Cristo, como Él de acción de gracias. Vamos todos. Vamos a tomar el fruto de la vid como símbolo de la sangre de Jesús, de la sangre del Señor derramada por Él, poniendo de ella en acción de gracias. Oremos. Dios de gracia, tú nos has hecho uno con todo tu pueblo en el cielo y en la tierra. Tú nos has alimentado con el pan de vida y nos has renovado para tu servicio. Nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos que nuestra vida diaria sea parte de la vida de tu reino. Que nuestro amor sea tu amor alcanzando el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno, aparece aquí 570. Alabanza para Cristo.
historia, diremos de la Damos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y les dé gracia. Que el Señor muestre misericordia con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando alrededor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tengan una buena semana. Amén.